Vamos a comenzar con sistema respiratorio. Vamos a hacer un lienzo para explicar el tema general y luego lo vamos a retomar con las presentaciones. Recuerden que de igual manera se encuentra todo el material en el Drive, en el link que se encuentra en el comentario fijado. Bueno, para el sistema respiratorio nuevamente vamos a hacer nuestro esquema del embrión para ubicarnos espacialmente. Entonces, vamos a poner aquí la boca primitiva, que es el estomodeo, los arcos faringios. Recordamos, los primeros que se ven son tres, a veces cuatro. Cavidad pericárdica, ¿no? Vamos a poner hacia acá ya la región de la cola. Para este caso nos vamos a retomar al sistema digestivo. Recordemos que el intestino, aquí está hecho de endodermo, aquí seguiría, vamos a ponerlo, y específicamente vamos a hablar del intestino anterior. Entonces recordemos de nuestro intestino anterior que está en la parte faríngea, la región faríngea que ya vimos en su momento, donde se encuentran, aquí nada más para ubicarnos, pues tendríamos las bolsas faríngeas, ¿no? Ahí estarían. Recordamos que acá se forma la lengua, hacia atrás se forma la tiroides. Y aquí se formaba atrás, ¿no? En la región posterior a la cuarta bolsa, o en relación con los arcos faringios, la laringe. Bueno, en el intestino anterior, en su región ventral, empieza a haber un crecimiento que si nos damos cuenta, pues va ventral y va caudal. Este crecimiento es el divertículo respiratorio o yema pulmonar. Entonces está emergiendo de mi intestino anterior. Es el divertículo respiratorio. Vamos a tomar esta parte y vamos a observarla, ¿no? Con mayor aumento. Si nosotros ponemos aquí una imagen, aquí lo tendríamos visto de frente, ¿no? Una vista ventral al intestino. Acá vamos a poner una vista sagital, una vista de lado. Vamos a tenerlo ahí nuevamente. Y un corte transversal para ir estudiando cómo se forma esta parte respiratoria. Entonces, en una vista ventral, pues observaríamos aquí el brote y nos damos cuenta que se está bifurcando y dividiendo en dos porciones. ¿Sí? Entonces ahí estarían las dos porciones del divertículo respiratorio. Si yo lo veo sagital o de lado, me daría cuenta que crece hacia abajo, ¿no? En sentido caudal. Si yo hiciera aquí el corte transversal, pues vería cómo se empieza a formar, ¿no? Hacia adelante. Entonces ahí tendríamos ya todas las vistas. Este divertículo respiratorio entonces crece de tres maneras. Por un lado va en sentido caudal, o sea, hacia abajo. Entonces crece hacia caudal. También vemos que crece hacia ventral, o sea, hacia adelante. Y finalmente se separa, ¿no? En sentido lateral para dividirse. Entonces, divertículo respiratorio crece en sentido caudal, ventral y lateral porque se bifurca. Este proceso es importante, pues recordemos, comienza en la cuarta semana de gestación, ¿no? En el periodo embrionario. Comienza en la pared ventral del intestino anterior la emergencia de este divertículo respiratorio o yema pulmonar. Respecto a este corte transversal, bueno, la estructura que los está empezando a separar, ¿sí? Que va de abajo hacia arriba, aquí se empieza a formar, recibe el nombre de tabique traqueoesofágico, que ya revisamos en digestivo con las patologías, ¿no? La fístula traqueoesofágica. Ahí está el tabique traqueoesofágico, que crece de abajo hacia arriba, separando la porción digestiva de la porción respiratoria. Si lo vemos aquí, nada más para recordar algunas moléculas, no la más importante quizás, en el sistema digestivo que está hacia atrás, que sería el esófago, se va a expresar SOX2. Entonces, SOX2, importante, recordamos del intestino anterior, mientras que en la región de la vía respiratoria, la futura tráquea, se va a expresar NKX. Aquí cuidado, es NKX 2.1, no confundir con el 2.5 que vimos en corazón, vaso y píloro. Este es el 2.1. Entonces, NKX 2.1 forma tráquea, vía respiratoria, SOX2, dorsal para el esófago, ¿no? Vía digestiva. Y a partir de aquí, esta tráquea se va a empezar a dividir de forma dicotómica. Es algo muy importante. La ramificación del sistema pulmonar, del sistema respiratorio, que veremos algo similar con urinario, es de tipo dicotómica. ¿Qué significa dicotómica? De dos en dos.
tenemos una estructura que se divide en dos y luego esa división nuevamente en dos y así de forma sucesiva, ¿no? Entonces tenemos esta ramificación dicotómica. Esto lo veremos nuevamente en la formación del sistema urinario, ¿no? En la formación del riñón. Ahora de aquí pues vamos a explicar cómo es el proceso para que ocurra esta división. Entonces hay que entender dos fenómenos, ¿no? Dos elementos o dos procesos. Por un lado, la yema respiratoria, que aquí le voy a poner, puede alargarse. Entonces tengo un proceso que se llama de crecimiento o de alargamiento. Ese es uno. También tengo un proceso donde ocurre una ramificación, o sea, se divide, ¿no? De forma dicotómica. Entonces, para que ocurra uno, se debe bloquear el otro, nuevamente. Si yo quiero que crezca el sistema respiratorio, debo dejar de ramificar, no se debe dividir. Al revés, si yo quiero que se empiece a dividir, debe dejar de crecer. Entonces, primero debe ocurrir una y luego debe ocurrir la otra. Entonces, vamos a explicar cómo se lleva a cabo este fenómeno de ramificación. Entonces, vamos a hablar, vamos a poner aquí de ejemplo uno de los bronquios, ¿no? El bronquio principal. Entonces, tendríamos la tráquea que acaba de salir y vamos a tomar aquí el bronquio principal, el izquierdo, nada más para ponerlo de ejemplo. Entonces, sabemos que está hecho de endodermo, ahí está de amarillo. Recuerden que esto está creciendo y alrededor hay mesénquima. Entonces, aquí alrededor, rodeando, mesodermo lateral esplácnico principalmente, ¿no? Entonces, vamos a tener mesodermo. Y cada una de estos componentes va a liberar sus propias sustancias. Entonces, el mesodermo, y vamos a ponerlo por acá, pues ahí va a haber abundante ácido retinoico. Sí, entonces ese va a ser como el estímulo inicial, el ácido retinoico. El ácido retinoico también va a actuar con otras moléculas que ya conocemos, los TBX, TBX4, TBX5, que eso lo vimos alguna vez en extremidades. Es el mesodermo, el mesénquima que rodea al pulmón en formación, sintetiza TBX y ácido retinoico. Estos dos estimulan a la vez pues, la producción de FGF10. Aquí si hago hincapié, esta va a ser la molécula por excelencia para el sistema pulmonar, la que hay que aprenderse. FGF10, pulmón, ¿no? Entonces, ¿quién lo produce o quién lo estimula? Ácido retinoico y TBX4 y TBX5. Muy bien. FGF10 va a actuar en el endodermo. Acá el endodermo tiene su receptor, que es el receptor tipo 2. Entonces, FGF10 se va a unir al receptor que está en el endodermo. Y eso va a provocar que el endodermo exprese NKX 2.1, que recordemos es la molécula por excelencia también del sistema respiratorio. Entonces, repetimos, para que ocurra el crecimiento, y vamos a ver cómo crece esto, necesitamos que el ácido retinoico y TBX en el mesodermo estimulen a FGF10. FGF10 se une al receptor en el endodermo y este produce NKX 2.1. Cuando eso ocurre, entonces va a empezar la proliferación o el crecimiento, se va a alargar la yema pulmonar. ¿Sí? Entonces esta parte se va a volver más larga. Entonces ya tenemos la primera parte, que es cómo se alarga. Luego, tenemos que hacer ahora la división, la ramificación. Para eso, ¿qué debemos hacer? Detener el crecimiento. Entonces, la siguiente parte, si ahora esto de acá fue crecimiento, ahora quiero ramificación. Entonces, lo primero, debo detener ese crecimiento, que no crezca de más. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo bloquear? A FGF. Vamos a ponerlo aquí otra vez. Acuérdense que FGF hace que crezca la yema. Entonces, ¿qué debo hacer? Bloquearla, inhibirla. ¿Quién va a inhibir a FGF? TGF beta, factor de crecimiento transformante beta 1, ¿sí? Va a encargarse de bloquear a FGF. Pero no solo TGF beta. También va a ayudar aquí en el mesodermo, ¿no? En la cercanía, Sonic Hedgehog. Entonces, Sonic y TGF beta, que son del mesodermo, se van a encargar de inhibir a FGF. Eso va a ser importante, entonces ya no hay ese estímulo, deja de crecer. Además, ese es paso uno, detenemos el crecimiento. Además, también TGF beta 1, el mismo que estaba inhibiendo a FGF10,
va a estimular aquí enfrente del endodermo depósitos. Se va a empezar a depositar aquí tejido conectivo. ¿Qué va a estimular? La producción de fibronectina y de colágeno. ¿Cuáles fibras de colágeno van a predominar? La 1, la 3 y la 4. Sí, entonces TGF beta 1, además de bloquear a FGF10, estimula la síntesis de fibronectina y colágeno enfrente de la yema que está en crecimiento. Imagínenlo como un poste, como un bloque. Entonces ya no deja que avance. Como ya no puede avanzar hacia adelante esta yema, ¿qué va a hacer? Va a empezar a avanzar hacia los lados. Por eso empieza a dividir en dos. ¿Sí? Ese es el proceso principal. Ahora, como esta yema está creciendo mucho, para que no se caiga, para estabilizar el mesodermo, acuérdense que aquí el mesodermo es plácnico, este mesodermo que está en el tallo, ahí en la cercanía, va a empezar a estimular depósitos. Hay que estabilizar, que no se vaya a caer esa yemita, ¿no? Hay que dejarla fija, estable. Entonces empieza a sintetizar de igual manera componentes del tejido conectivo. ¿Qué va a sintetizar? Tenasina y sindecan. Así que recordamos que es de la matriz extracelular. Entonces se va a empezar a depositar tenasina y sindecan a lo largo de esta yema que está en crecimiento. Otro dato importante es que se va a empezar de igual manera el mesodermo va a estimular la acción de la epimorfina. Esta molécula sí aprendidísima, porque incluso Carson nos pone ahí algunos experimentos de alteraciones de la epimorfina. La epimorfina lo que hace es que va a dar polaridad, esa es la palabra clave. ¿A qué se refiere? A que va a organizar al epitelio. Recordemos que aquí se va a empezar a formar un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, para que esté bien ordenadito, necesita de la epimorfina, ahí ciliado, con células caliciformes. Si hay mutaciones en la epimorfina, se pierde la polaridad y las células se desorganizan. Entonces, recuerden eso, una alteración en la epimorfina altera la polaridad, desorganiza el epitelio y de hecho incluso se va a formar sin luz, como si estuviera atrésico. Por eso es importante recordar. Entonces vamos a hacer ahora un repaso ya integrando toda la información. ¿Cómo se lleva a cabo la ramificación? Vamos entonces a verlo aquí con el otro bronquio, ¿no? Yo quiero que este bronquio crezca. Entonces, ¿qué necesito? A FGF10. Sí, FGF10. Recordemos que era por el ácido retinoico y TBX le dice a esta yema que crezca. ¿Cómo? Produciendo NKX. Entonces, FGF10 actúa en la yema y ¿qué hace la yema? Va a crecer, a proliferar. Ya creció mucho. Ahora, ¿qué tengo que hacer? TGF beta 1 bloquea a FGF10, lo inhibe, este ya no funciona, y hace aquí depósito, ¿sí? De fibronectina y de colágeno. Como ya se depositó fibronectina y colágeno y ya no le deja avanzar, ¿qué tiene que hacer la yema ahora? Crecer a los lados. Nuevamente, si yo quiero que ahora esto crezca, ¿qué necesito? ¿No? Sería entonces, para crecer, acuérdense, FGF 10. Vuelve a estimular. ¿Ok? Entonces, crece nuevamente la yema. Ya no quiero que crezca. Ahora, ¿quién actúa? TGF beta 1. Detiene el crecimiento y pone aquí su poste, en un poste de fibronectina y colágeno. Como ya no puede avanzar, ahora ¿qué debe hacer? Crecer a los lados y así de forma sucesiva. Otra vez, TGF, perdón, FGF10, crecimiento. TGF beta pone aquí como un poste, ya no le deja avanzar y ahora ¿qué hace? Se divide y crece a los lados. Ese es el proceso de ramificación o división dicotómica. Entonces, resumiendo, las dos grandes moléculas que debemos aprendernos aquí son FGF10, cuya función es la proliferación o el crecimiento, ¿no? Que se alargue la yema. ¿Cuál es la función de TGF beta 1? La ramificación, que se divida. Es así como vamos a empezar a formar el árbol respiratorio. De aquí, solo recordamos, para estabilizar, pues se necesita tenasina y sindecana. Se van a poner aquí a lo largo.
Entonces, estabilizadores, tenasina y sindecan, polaridad, epimorfina. Y ya tenemos entonces cómo se lleva a cabo esta división del sistema respiratorio. Y ahora, pues eso nos va a permitir entender las etapas. Entonces, vamos a poner aquí nuestro esquema completo para estudiar las etapas del desarrollo pulmonar. Aquí voy a poner la tráquea, si recordemos con sus anillos de cartílago, están como en forma de letra U, ¿no? Vamos a poner aquí bronquio principal, bronquio principal. Vamos a empezar a esquematizar las etapas. Recuerden que los bronquios afuera del pulmón tienen placas completas y luego se empiezan a fragmentar. Entonces, en esta primera parte tenemos los bronquios primarios. Nada más, pues como esquemático, ¿no? Recordamos que se dividen en secundarios y terciarios. Entonces, ahí vamos a ir esquematizando todo. Esta primera etapa, bueno, esta primera estructura, vamos a resumirlo. Ahí tenemos los bronquios. Recordemos que hay bronquios primarios o principales, secundarios o lobulares, terciarios o segmentarios, broncos segmentarios. Entonces, hay tres generaciones de bronquios, ¿de acuerdo? Se divide tres veces. Nada más para que quede claro, pues tengo un bronquio primario. Por ejemplo, del lado derecho son tres lóbulos. Tengo tres bronquios secundarios y luego cada uno se divide para los bronquios segmentarios. Tenemos 10, ¿no? Del lado derecho. Entonces ahí tenemos una, dos, tres generaciones. Ahora, ¿qué sigue de los bronquios principales? Bueno, los bronquios siguen los bronquiolos. Y ya esos bronquiolos son más pequeños. Nada más para recordar características de los bronquiolos, histológicamente, es que no hay cartílago, es que aumenta de forma considerable el músculo liso y es que tienen un diámetro menor a 1 milímetro. No, nada más para recordar la parte histológica. Entonces aquí tendríamos ya bronquios, perdón, bronquiolos, ¿no? Entonces vamos a ponerlos así, ¿no? Como ramificados, ¿no? Con fines esquemáticos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pues tenemos bronquiolos normales y luego bronquiolos terminales. Entonces, de aquí hasta acá, pues vamos a tener bronquiolos. Hay unos que solo se llaman así, bronquiolos o bronquiolos pequeños y bronquiolos terminales. ¿Qué sigue de los bronquiolos terminales? Los bronquiolos respiratorios. Vamos a ponerlos así, más pequeños. ¿Por qué les vamos a llamar bronquiolos respiratorios? Porque en sus paredes ya cuentan con sacos y conductos alveolares, ¿no? Ya permiten el intercambio gaseoso, la hematosis. Ya tendríamos alveolos. Entonces vamos a poner de aquí para acá, que ya es la parte final. Tenemos bronquiolos respiratorios con alveolos. Aquí vemos tres generaciones. Luego, los bronquiolos, pues tendríamos aproximadamente, aunque son rangos, unas 12 generaciones. Si se dan cuenta, ya llevamos ahí 15. Si agregamos aquí de los bronquiolos respiratorios y alvéolos, tendríamos 7. ¿Sí? Entonces, ya tendríamos 22 generaciones. Y bueno, pues me falta la tráquea, ¿no? Que esa es la primera. Entonces tengo aquí una, más 3, 4, más 12, 16, más 7, 23. Pregunta para fines de embriología, ¿cuántas generaciones o cuántas veces se divide el árbol respiratorio? 23 generaciones. Aunque es un número, pues como estándar, ¿no? Que usamos, pero realmente es un rango. Puede ser 24 hasta 30, dependiendo de los libros que se empleen. Algunos ponen 26, 28, ¿no? Pero para fines de embriología usamos el término de 23 generaciones como rango estándar, aunque puede variar. Ahora, ese sería el árbol respiratorio desde la tráquea hasta los alvéolos. Y esto me va a permitir explicar las etapas del desarrollo pulmonar. Desde la tráquea, que sería mi generación 1, voy a poner aquí una línea,
hasta los bronquios nada más, primarios, secundarios y terciarios, o sea, todo lo que tenga cartílago. Esta es mi etapa uno. A la etapa uno le voy a llamar etapa embrionaria. Entonces, la etapa embrionaria forma tráquea y bronquios, o sea, las primeras cuatro generaciones. Esta ocurre entre las semanas 4 y 7, pues periodo embrionario, ¿verdad? Acuérdense que en la 4 comenzaba el desarrollo. Entonces, de la semana 4 a la 7, etapa embrionaria, forma tráquea y bronquios. De ahí vamos con la siguiente, que la siguiente va a ser hasta los, vamos a ponerlo más abajo, bronquiolos terminales. Que se forma bronquios pequeños y bronquios terminales. Esta le voy a llamar etapa pseudoglandular, porque el microscopio sí se ve así, como si fueran glándulas en formación. ¿Aquí se podrá sobrevivir? No. ¿Por qué aquí todavía no es compatible la vida? Porque no hay alvéolos. No puedes hacer intercambio gaseoso. No hay hematosis. Y esto ocurre de la semana 8 a la semana 16. Aquí ya es feto. Y vean, así están los bronquiolos terminales. En esta etapa se empiezan a formar, se empieza a condensar ahí el mesénquima, apenitas se están formando los capilares pulmonares, las redes capilares por vasculogénesis. Entonces, en esta etapa se empiezan a formar los capilares pulmonares. Nuevamente, anotamos palabra clave, se forman, todavía no están funcionando, todavía no se adhieren, apenas están ahí condensándose las células, los angioblastos y haciendo vasculogénesis. De aquí, siguiente etapa. Pues vámonos ahora a la etapa canalicular. Entonces tenemos aquí la etapa canalicular, en que ya incluye bronquiolos respiratorios. Sí, entonces la etapa canalicular sería la 3, vamos a ponerla más abajito, a ver, aquí. Entonces la 3, etapa canalicular. Ya comienza la formación de bronquiolos respiratorios. O sea, ya puede haber ahí algunos pequeños alvéolos primitivos, rudimentarios. Y en esta etapa, los capilares que se acababan de formar ya se empiezan a adherir, ya se empiezan a pegar, porque vean, ya quieren hacer el intercambio, ¿verdad? La hematosis. Ya los capilares se adhieren. Entonces hay una invaginación de capilares pulmonares. Por eso era importante la palabra, ¿no? En la etapa previa pseudoglandular se formaban, aquí ya se invaginan, se unen al alveolo que está apenas en desarrollo. La etapa canalicular abarca desde la semana 17 hasta la semana 26. Entonces vean, 16, 26, 10 semanas después. En la canalicular, pregunta de examen y que muy importante, ya es compatible la vida. Recordemos definición de aborto, que era antes de las 20 semanas. O sea, al final de la semana 26 ya es compatible la vida, ya se puede sobrevivir. Al final de la etapa canalicular. Sí, eso es importante. Luego de la etapa canalicular nos vamos con la etapa de sacos terminales. Aquí ya se completa en número, ¿no? En cantidad, el resto de alveolos. Entonces la etapa 4 es la de sacos terminales o etapa sacular. Entonces aquí es de las 26 semanas al nacimiento, cuando ocurra, ¿verdad? Al nacimiento. Y aquí ya es más funcional, o sea, ya hay una adecuada barrera alveolo capilar. Ya la hematosis es funcional, o sea, ya está preparado para que al nacimiento pueda funcionar bien esa barrera. Sí, entonces ya en este momento tenemos la barrera alveolo capilar. Eso es importante. Entonces tenemos ya cuatro etapas. Y hay otra que voy a poner aquí, es cuando ya nace el paciente. A esa le vamos a llamar etapa, vamos a ponerle aquí el 5 postnatal. En este momento es una maduración de los alveolos. Entonces es en el nacimiento, maduración de alveolos. ¿A qué se refiere?
poner ahí alveolitos, ¿no? Con sus neumocitos. El alveolo va a empezar a hacer una división, se van a empezar a formar tabiques y van a empezar a separar los alveolos. Aquí ya tendríamos dos, ¿no? Entonces van a empezar a aumentar la cantidad de alveolos porque van a dividirse por tabiques. Sí, entonces ya voy a tener aquí uno, ya voy a tener otro, se van a empezar a dividir y a madurar. Eso hace que aumente la cantidad hacia los 300 millones de alvéolos aproximados que tenemos en la edad adulta. ¿Cuándo termina eso? Entonces comienza la etapa postnatal con el nacimiento y termina hacia los 8 años aproximadamente, que es cuando termina de madurar el sistema respiratorio. Aquí importante, esta es la literatura que pone Carson. Si ven otros libros, por ejemplo, Lachman, creo que Moore también, les ponen una etapa alveolar, que la etapa alveolar estaría por aquí en medio, ¿no? Como entre la 4 y la 5. Pues para fines de examen consideramos Carson. Carson nos pone entonces 5 etapas. Embrionaria de la semana 4 a 7, pseudoglandular de la 8 a 16, canalicular 17 a 26, sacos terminales al nacimiento y postnatal hasta los 8 años. De aquí, pues nada más mencionar que cuando es compatible la vida al final del periodo canalicular. Decimos que la viabilidad fetal está en un rango, no hay una definición, a partir de las 23 semanas de gestación. Esto varía según países. En algunas regiones, sobre todo de primer mundo, es a partir de las 23 es posible en terapia intensiva conseguir la vida, pero en muchos países en vías de desarrollo es a partir de las 26 semanas. No hay una definición, varía según el país, ¿no? Según lo que se considere. Entonces ahí ponemos que a partir de las 23 para adelante, aunque puede ser hasta las 26 más o menos, comienza la viabilidad fetal. ¿Por qué? Porque ya tenemos alvéolos y también ya comienza la producción del factor surfactante. El factor surfactante comienza desde la etapa temprana, desde las 23 semanas, aunque se mide mejor hacia las 26, o sea, vean al final del periodo canalicular. Recordamos que el factor surfactante evita el colapso de los alveolos, es el factor tensoactivo. Y este va a aumentar su producción 2 semanas antes del nacimiento. Recordamos que para nacer a término es a las 37 semanas. Entonces, a partir de las 35 semanas de gestación, aumenta de forma considerable la producción de surfactante. Pero ojo aquí, surfactante viene desde acá, desde las 23 a 26 semanas, pero aumenta considerablemente hacia las 35. Sí, entonces ya tenemos aquí las etapas, que esto es lo básico que hay que aprender de respiratorio, lo que más les pueden preguntar es lo que deben saber. Pues del factor surfactante, nada más recordemos que estos lo sintetizan las células alveolares o neumocitos tipo 2. Es pregunta obligada. Su función como agente tensoactivo es disminuir la tensión superficial. O sea, evitamos que en el alveolo colapse, ¿no? Entonces, si tengo aquí un alveolo, por ejemplo, como un saquito, este es el conducto, y las células epiteliales, los neumocitos, ¿no? Las epiteliales alveolares, aquí hay agua, hay líquido, vapor de agua. El agua de forma natural tiende a unirse, a mantenerse unidos como si fueran aquí una película, una capa, ¿sí? Intentan pegarse. Esa es la tensión superficial, como esas ganas de unirse. Entonces, si eso ocurriera y no hubiera factor surfactante o tensoactivo, pues se pegarían las paredes y el alveolo quedaría colapsado. Entonces, las células estarían aquí en contacto, las células epiteliales, y aquí todo el agua se juntó, si se trata de unir, colapsan el alveolo. Al colapso alveolar le llamamos atelectasia. Entonces, para evitar que ocurran las atelectasias o colapso alveolar, el factor surfactante funciona aquí como una capita de grasa. ¿Sí? Y contiene el agua, evita que se adhiera. Entonces, disminuye la tensión superficial. Recuerden los neumocitos tipo 2 y es a partir de finales de la semana canalicular. Entonces ya tenemos esa parte. Ahora, tenemos aquí la tráquea, tenemos los bronquios y vamos a poner ya el parénquima pulmonar, ¿no? Ya se ramificó sus 23 generaciones, ¿no? Acá tendríamos los tres lóbulos y acá tendríamos los dos.
Pero recuerden que el pulmón pues tiene que crecer en una cavidad, ¿sí? Entonces, crece adentro de quién? Del mesodermo esplácnico, que lo está rodeando, debe estar ahí, rodeándolo. Sí, se va a condensar y se va a empezar a formar ahí. Ahora recuerden que afuera pues está el ectodermo, la pared corporal, y acá en el ectodermo está el otro mesodermo lateral, el somático. El mesodermo lateral esplácnico más endodermo le vamos a llamar, recordamos, esplagno pleura, ¿no? Lo vimos en digestivo. Entonces, la esplagno pleura. ¿En qué se va a convertir la esplagno pleura? En la pleura visceral. Entonces, la pleura visceral. Y acá vean, mesodermo lateral, somático más ectodermo. Y con la pared, ¿cómo le vamos a llamar? Le vamos a decir somatopleura. ¿Y qué me va a formar la somatopleura? Me va a formar la pleura parietal. Conforme crezca el pulmón y crezca, pues este espacio va a disminuir, ¿no? Ahora recuerden que el pulmón en esta etapa está muy pequeño. ¿Cómo se va a empezar a expandir? ¿Por la entrada de qué? De líquido amniótico, porque recuerden que todavía no recibe mucho volumen sanguíneo. Entonces el líquido amniótico va a empezar a expandir los pulmones. Y aprovechando, pues va a crecer hacia los lados, hacia acá, en las orillas, y va a dejar aquí estos hundimientos que vamos a ver más adelante con el diafragma. Sí, va a dejar estos pequeños huecos aquí abajo, más para que los recordemos. Sí, entonces ya tenemos la formación general del pulmón. Ahora, vamos a ver una presentación para ir haciendo la correlación. Entonces dejamos aquí de compartir. Ajá, y compartimos acá. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a ver sistema respiratorio ya un poco más resumido. ¿Ah? Tenemos aquí este esquemita muy bueno de ósmosis que nos pone, aquí ven el intestino anterior y si le damos aumento, ahí está el brote respiratorio, brote pulmonar, crece en sentido ventral y en sentido caudal. Entonces, vamos a ver. Aquí esta tablita nos va a ayudar a resumir los derivados. El endodermo pues nos forma el epitelio cilíndrico respiratorio, ¿no? Es el parénquima. El mesodermo esplácnico forma la pleura visceral y todo lo que está asociado con la vía aérea, cartílago, músculo liso y tejido conectivo de sostén. El somático, o sea, la somatopleura, la pleura parietal y el ectodermo, pues como tal no contribuye, ¿no? Fácil. Aquí vemos entonces en la cuarta semana del intestino, vean ahí está el tabique traqueoesofágico que va de abajo hacia arriba y me separa al divertículo respiratorio, yema o brote pulmonar que va hacia ventral, hacia caudal y aparte hacia lateral porque ya comienza la bifurcación. Recordemos adelante vía respiratoria, atrás digestiva, patologías, fístulas traqueoesofágicas. Ahí vemos justo cómo va el crecimiento, vemos el corte transversal, sigan la secuencia. Vean, está formando cada vez más y finalmente se separan los componentes. Recordemos que atrás era SOX2, adelante NKX 2.1. Aquí agregué otros que son como extra, como dato fino, la parte del mesodermo, ¿no? Vean, la notocorda aquí produce nojín hacia dorsal, hacia el esófago, mientras que acá ventral para la tráquea es BMP, ¿no? Pero sobre todo llévense SOX2, endodermo, NKX 2.1, vía respiratoria o tráquea. Y comienza la ramificación de dos en dos. Entonces vemos aquí cómo se empieza a dividir. Quizás la excepción, pues al inicio, ¿no? Porque acuérdense que el pulmón derecho tiene tres lóbulos, es una trifurcación, ¿no? Ya después de eso, pues va ahí haciendo sus ramitas, ¿no? De dos en dos. Entonces vemos, explicábamos aquí, que para que haya el crecimiento, TBX y ácido retinoico estimulan a FGF10. Todo esto es mesodermo. Vean cómo se une a su receptor, que es el tipo 2, la R es de receptor. Eso estimula en el endodermo NKX2.1 y comienza a crecer la yema. Ahorita vamos a ver esto del mesodermo, cómo se va a estabilizar por tenasina y sindecan y la importancia de la epimorfina, ¿no? Entonces vemos
Ya creció, ya no quiero que crezca. ¿Qué debo hacer ahora? Ramificar. Entonces, TGF beta 1 y Sonic bloquean a FGF10, ya no puede actuar. Ya lo bloqueé. ¿Qué hace ahora TGF beta 1? Además de bloquear a FGF10, pone ahí el poste de fibronectina y colágeno. Y ahora comienza nuevamente la ramificación. Ven que si va a crecer y se va a alargar, necesita otra vez FGF10. Entonces, para que se alargue, FGF10. Para que se detenga y se ramifique, TGF beta 1. Y aquí observamos tenacina y sindecan sobre todo, y vemos la importancia de la epimorfina, le da polaridad a las células. Aquí Carson nos agrega los HOX 5, ¿no? A y B, aunque estos realmente pues, son para bronquiolos terminales. Y este esquema es el que acabamos de realizar, recordemos, 23 generaciones o 24, que es el rango que manejamos en embriología, que empezamos desde la tráquea, los bronquios principales, lobulares y broncosegmentarios, los bronquiolos pequeños y terminales, los respiratorios con los sacos y conductos alveolares. De aquí explicábamos que hasta los bronquios se forman en la etapa embrionaria, semana 4 a 7, hasta los bronquiolos terminales, etapa pseudoglandular 8 a 16, y ya comienzan a haber capilares. Desde hasta aquí, hasta inicio de los respiratorios, tenemos la etapa canalicular, donde ya es compatible la vida al final, y la de sacos terminales o sacular al nacimiento, ¿no? Aquí ya es más madura la barrera alveolo-capilar, ya está preparada. Que faltaría la postnatal hasta los 8 años, donde hay división de los alveolos por tabicación. De aquí, pues recordar la viabilidad cambia según los países. Podemos, siendo estrictos desde las 23 semanas, aunque es en países de primer mundo, en aquellos de vías de desarrollo puede tardar más, 26 e incluso 28. Todo esto, como decíamos en la tabla inicial, es el parénquima, ese es endodermo, y sabemos que el músculo liso, el cartílago, el tejido conectivo es mesodermo lateral esplácnico. También dijimos el surfactante comienza en la semana 23, 26 y aumenta hasta la 35. Entonces ya tenemos en este esquemita pues un resumen de las etapas que hay que aprenderse, ¿no? Nombre, fecha, nombre, fecha. ¿Dónde es compatible la vida al final de la etapa canalicular? Y ahí vemos el factor surfactante, esta capa, ¿no? Que sintetiza en los neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2, que su función disminuye la tensión superficial, por eso es un agente tensoactivo, y recordando de histología su principal componente, la dipalmitoil fosfatidil colina, no el DPPC, dipalmitoil fosfatidil colina, que es esta molécula anfipática que le va a dar sus propiedades. Entonces vemos cómo el factor surfactante, y lo ponen en rojo, separa la fase acuosa del resto de la cavidad. Si no hubiera esto, las paredes se pegarían, colapsarían, una atelectasia. Y de patologías, bueno, ya vimos las fístulas traqueoesofágicas en el resumen previo cuando hablábamos de digestivo. Ahora vamos con esta otra, muy importante, la enfermedad de membranas hialinas. Ahora, aquí aclarar, este es el nombre histopatológico o el nombre clásico. ¿Cuál es el nombre correcto? Síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, es la del recién nacido. Entonces, hay síndrome de dificultad respiratoria en el adulto y en el recién nacido. Entonces, específicamente estamos hablando de un síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Y en el recién nacido hay dos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es por alteración del factor surfactante. Sí, el tipo 2 por ser, o sea, por otras causas, por ejemplo, una infección, sufrimiento fetal, etcétera. Pues nuevamente, aunque coloquialmente le decimos enfermedad de membranas hialinas, el nombre correcto es síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido tipo 1. Es porque son pretérminos, eso es importante. Como son pretérminos antes de las 37 semanas, no ha madurado el factor surfactante. Puede ser que haya poquito o que no funcione bien. Entonces, para empezar, dato 1. Después en un caso clínico con un recién nacido menor a 37 semanas, un pretérmino, ya. Primero. Segundo, como no hay factor surfactante, ¿qué quedamos que le pasa a los alvéolos? Colapsan. Eso le llamamos ¿cómo? Se llama atelectasia. Entonces va a tener atelectasias. Y bueno, como hace un efecto de succión, si lo viéramos al microscopio, ¿qué ocurre? Ese efecto de succión como negativa saca las proteínas de los alvéolos, ¿sí? O sea, desnaturaliza las células alveolares y entonces vean, se empiezan a acumular, hay proteínas en la luz del alvéolo. ¿Sí? Porque se colapsa y es como que chupa, como que succiona. Estas proteínas, este contenido eosinofílico, cuando vean algo así como rosa embarrado sin forma, sin núcleos,
Para fines generales asumimos que son proteínas, contenido proteico. Estas son las famosas membranas hialinas. Entonces, estas proteínas que se acumulan en la luz obstruyen a los alvéolos, no permiten el intercambio gaseoso, no permiten la hematosis. Y eso se manifiesta clínicamente como un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué se prefiere el síndrome de dificultad respiratoria? Porque el término de membranas hialinas es anatomopatológico o histológico, o sea, tenería el pulmón y verlo al microscopio, prácticamente en una necropsia. Pues no es viable, ¿no? Entonces, sí sabemos que así se vería microscópicamente, pero el diagnóstico tiene que ser inmediato, clínico. Por eso se prefiere no usar ya membranas hialinas, aunque es el nombre clásico. Como hay atelectasias, quiero que vean estas radiografías, ¿no? De los bebés. Se ve como borroso, ¿no? Como arenita, como granos ahí. A eso le vamos a llamar vidrio esmerilado o vidrio despulido. Esas son las atelectasias, son los alvéolos colapsados. Se ven como puntitos, como granos de arena, así como medio pañoso. El pulmón se debería ver negro por el aire, pero no es el caso. Entonces, ¿cuál es la causa? Las atelectasias. Si tomamos una muestra de sangre del bebé, la llevamos a estudiar, va a tener en la gasometría, pues va a tener hipoxemia porque no puede hacer el intercambio, entonces va a disminuir el oxígeno y va a tener una acidosis respiratoria en los hallazgos. ¿De acuerdo? Es un aumento en el CO2 con disminución del pH. Y el manejo dependerá. Si todavía no nace, es decir, es pretérmino, menos de 37 semanas, y llega la madre a lo mejor con pérdida de líquido, o siente contracciones que hay que revisar, ¿no? Si ya perdió líquido, pues ya. O sea, es una amenaza de parto pretérmino. Entonces, si llega antes de las 37 semanas con contracciones o dolor o dice que se rompió la fuente, ¿no? El líquido de las membranas amnióticas, al revisar, pues podemos sospechar una amenaza de parto pretérmino. Sabemos que van a ser. Entonces, si tiene menos de 37 semanas, van a ser pretérmino, prematuro. Tenemos que prepararnos. Entonces, a la madre se le van a inyectar esteroides. Hay dos opciones, o betametasona o dexametasona, sí, corticosteroides, porque van a estimular la maduración del pulmón. Tiene que hacerse rápido, el esquema dura 2 días, ahorita lo vemos. Entonces, si sospechan que la madre va a dar a luz, ¿no? Va a tener a su bebé pretérmino, la internan en el hospital e inician un esquema de maduración pulmonar. Le inyectan a la mamá betametasona o dexametasona, ¿no? Intramuscular. Ahora, ya nació el bebé pretérmino, pues ya no sirve inyectar a la madre, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer ahora con el bebé? Pasarle factor surfactante sintético. Este es muy caro, ¿no? Puede haber sintético como tal u obtenido de cerdo, me parece. Y este, vean, se tiene que pasar por hay que intubar al paciente, canular, ¿no? Una vez que se pone ya la intubación como un spray, se pasa el factor surfactante para que llegue a vías más distales. Este es el esquema que se le da a la madre, acuérdense, amenaza de parto pretérmino. Se indica entre las semanas 24 y 34. ¿Por qué? Antes de la semana 24 no va a funcionar, demasiado pequeño, ¿no? Después de la semana 34 no hay mucho beneficio, ya está acercándose al término, pues ya mejor no le pongas, o sea, no tiene tanto beneficio. Entonces realmente es en este rango. Se prefiere la betametasona por algunas complicaciones, sobre todo neurológicas con la que se asocia la dexa. Preferimos betametasona. Vean que es el mismo esquema, si hacen las cuentas dura 2 días. Si se da dexametasona son dosis cada 12 horas, o sea, en 4 dosis, o sea, 2 días. Y si es betametasona, se da una dosis diaria de 12 miligramos, es intramuscular. Una forma de recordarlo, vean, la betametasona son 2 dosis, la dexametasona son 4 dosis. Es el tratamiento antes de nacer. Si ya nació, factor surfactante sintético. Entonces ya con eso terminamos la primera parte que corresponde al sistema respiratorio. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos con el tema de cavidades corporales. Entonces aquí, pues me gusta poner algunos ejemplos. Vamos a tratar de explicar cómo es el plegamiento del embrión. Aquí tenemos el ectodermo, en el embrión trilaminar, una vista oblicua. La estructura más dorsal, aquí lo veríamos de lado. Luego tendríamos al endodermo, sí, que es lo más ventral, y pues tendríamos en medio al mesodermo. Para este tema de cavidades me voy a centrar solo en el mesodermo lateral. Se ve que hay más, ¿no? Como el mesodermo axial con la notocorda, el paraxial o el intermedio, pero en este caso solo el de la placa lateral. Recordemos que se delamina y le vamos a estudiar una hoja que va hacia el ectodermo, le vamos a llamar lateral somático parietal.
Otra hoja que va hacia el endodermo lateral esplácnico o visceral, no nada más ahí el recordatorio. Entonces quiero que imaginemos como un burrito, ¿no? Vamos a preparar un burrito. Aquí el relleno, la carne, el aguacate, el jitomate, todo esto sería pues la parte interna, ¿no? Ahí tendríamos el endodermo, ¿no? La carnita. La tortilla pues va a ser nuestro ectodermo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues formarlo, doblarlo para hacer un burrito. Entonces va a haber un pliegue, vean, látero medial. Sí, entonces tenemos que doblar esta tortilla para que quede así. O sea, pasamos de ser planos en esta parte de la gastrulación a ser cilíndricos o tubulares. Si ahora tenemos que cerrar en la línea media, si no va a haber problemas. Entonces, cuando ya nos convertimos en un burrito, tubulares, pues ¿qué queda hasta afuera? El ectodermo. ¿Qué quedaría hasta adentro? El endodermo, ¿no? Que sería tubo digestivo, vía respiratoria. Y que queda en medio el mesodermo. Recordemos que vamos a dividirlo en dos. El que va hacia el ectodermo le vamos a llamar somático o parietal. Y el que va hacia el endodermo es plácnico o visceral. Yo no quiero que la carne, ¿no? O en este caso el endodermo se caiga, está flotando ahí. Recordemos que este espacio será el celoma. Entonces hay que detenerlo. ¿Cómo? Con un mesenterio dorsal, recordamos, o un mesenterio ventral, que ya explicábamos en el repaso previo de digestivo que en el caso del estómago no desaparece, ¿no? El mesogastrio ventral. En todos los demás, pues sí. Entonces, en este esquema, si vemos de frente un corte transversal al embrión tubular ya plegado, pues ¿qué tendríamos? El endodermo hasta adentro, mesodermo lateral esplácnico, donde cuelga el mesenterio dorsal, mesenterio ventral, y aquí tendríamos el mesodermo lateral somático en continuación con el ectodermo. Vean que entre las dos hojas del mesodermo lateral, esplácnico y somático, aquí queda un espacio que le vamos a llamar celoma intraembrionario. Si no se cierra bien aquí el burrito, ¿no? En la línea media, pues imagínense, se salen las vísceras, que eso vamos a verlo en patologías de cavidades. Ahí debe haber un buen cierre en la línea media. Ok, entonces aquí tenemos imágenes de Lachman. Vemos ya con la gastrulación, pues los pliegues. Entonces aquí tendríamos un pliegue lateromedial. Vemos un corte transversal, ahí está la notocorda, el surco neural, vean, mesodermo paraxial, intermedio, lateral. Vean que hay un lateral somático o parietal y uno esplácnico visceral. Este hueco entre los dos mesodermos laterales le vamos a llamar celoma intraembrionario. Quiero que observen que justo el celoma intraembrionario entre las dos hojas se continúa con el celoma extraembrionario. O sea, al inicio están en comunicación. Pero sigamos la secuencia. Veamos cómo es ese pliegue lateral o lateromedial. Ahí está el celoma, celoma, y vemos cómo se cierra, celoma intraembrionario. El celoma extraembrionario que estaba acá, pues ya no está. Es reemplazado, vean, por el apnios, la cavidad amniótica. Entonces, observen cómo al final ahí está el tubo digestivo. Si ahí está encerrado. Recordamos que salvo en el estómago, desaparece el mesenterio ventral. Entonces solo nos queda el dorsal, que aquí lo está sosteniendo, ¿no? El mesodermo dorsal. Aquí podemos distinguir, ¿no? Tubo neural, notocorda, aorta dorsal. Vemos el mesodermo urogenital aquí. Por acá estarían los somitas que ya migraron. Y vemos el mesodermo somático y el mesodermo esplácnico. Y entre ellos el celoma intraembrionario. Es importante que nos va a formar las cavidades. El otro pliegue, ahorita vamos a ver, pues es el cefalocaudal, ¿no? Esta es una imagen de Moore que me gusta mucho porque nos va a ayudar a entender los cortes. Vemos ahí, ven los neuroporos, ¿no? Del tubo neural, en los somitas. Y ahí nos están mostrando los huecos, ¿no? Los espacios. Aquí se cortó el apnios. Sí, vemos ahí está el celoma intraembrionario. Ahí se van a formar las cavidades. Ahora este es un corte transversal. Observen ahí tubo neural, notocorda y vean, es celoma intraembrionario entre ambas hojas laterales. Está en comunicación con el extraembrionario. Luego vean, se cierra y ya desaparece. El extraembrionario es reemplazado aquí por la región del apnios, ¿no? Entonces, vemos cómo queda el celoma intraembrionario. Aquí faltaría ¿qué? El mesenterio dorsal. Ahí está. En que el ventral desaparece, excepto en la región mesogástrica, ¿no? La del estómago. Y ya tenemos al embrión plegado. El otro es el cefalocaudal, la posición fetal. Observen esta imagen. Es una vista del lado, una vista lateral o sagital, ahí estaría la cabecita, acá la región de la cola, en el pedículo de fijación, futuro cordón umbilical, el alantoides. Entonces, anterior, esto es posterior. Posición fetal, ahí va, se está plegando. Y esto, pues vamos a retomar algo muy importante. Recuerden que el mesodermo mascefálico, ¿cuál era? El mesodermo cardíaco, que también tenía el septum transverso. Vean, ahí está haciendo su giro de 180 grados y que ahorita nos va a ayudar a explicar la formación del diafragma.
Vemos cómo va. Vean, ahí está el septo transverso, ahí está el tubo cardíaco con su cavidad. Vean, tubo cardíaco, cavidad pericárdica. Acá estaría el mesocardio, ¿se acuerdan? Este es el tabique transverso, septum transverso, que contribuye, vean, al hígado y veremos también al diafragma. Y observen la posición fetal, ya acomoda un giro de 180 grados de este mesodermo esplácnico. Y nuevamente, pues el celoma era esta región que al inicio se comunicaba intra con extraembrionario y ya luego se separa. Lo va a formar, vean, las hojas entre las hojas laterales y nada más recordando, ectodermo más mesodermo lateral somático, le decimos somatopleura, que contribuye a la pleura parietal, al peritoneo parietal, y aquí ya lo ponemos como para mnemotecnia, ¿no? Para acordarnos, pericardio parietal, ¿no? Pero pues realmente sabemos que también al pericardio fibroso, ¿no? Habría que agregar. Y aquí el mesodermo lateral esplácnico, ven, junto al endodermo, le vamos a llamar esplagnopleura, que formaría pleura visceral, ¿sí? Pericardio visceral, que sería la capa del epicardio, y el peritoneo visceral, todo lo que esté pegado a la víscera. Entonces ahí vemos cómo está el celoma, cómo se va cerrando. Muy bien. Los mesenterios, recordemos este tejido de mesodermo lateral, sobre todo esplácnico, que el ventral desaparece y nos interesa el dorsal. Ahora, esto es en donde hay intestino, ¿no? Vean acá, te vamos a ver cortes transversales para entenderlo mejor. Ahí está el intestino, es en el esófago, y enfrente está el corazón, el tubo cardíaco. ¿Recuerdan? Endocardio, gelatina cardíaca, miocardio. Ahí le llamábamos mesocardio. ¿Se acuerdan que era el que lo sostenía de la cavidad pericárdica, el mesocardio dorsal? Si nosotros vemos hacia el embrión, una vista ventral, vamos a estudiar entonces las cavidades iniciales. Pues ven aquí, es una representación ahí medio chafa, ¿no? Del embrioncillo. Extremidades superiores, inferiores, y aquí todavía es una cavidad única, el celoma intraembrionario. Acuérdense que en el cuello no hay celoma, se cierra, ¿no? O sea que hay que separar. Entonces, ¿cómo se separa el celoma? Bueno, vamos a poner ahí el intestino primitivo, el endodermo, para orientarnos. Ahí ven la yema pulmonar, ahí está creciendo. Luego, ahí ponemos el tubo cardíaco enfrente, antes de que se pliegue, para ubicarnos. El tubo cardíaco descansará en el septum transverso. Si se dan cuenta, el septum transverso pues está ahí ventral, está en medio, pero deja unos espacios. Entonces no cubre, no separa totalmente al tórax del abdomen, deja unos espacios. Entonces, con esto podemos ya definir las cavidades. Tenemos una cavidad pericárdica, todavía no hay pulmones, todavía no hay cavidad pleural, ¿no? Entonces, cavidad pericárdica en este momento es lo único que hay en el tórax. Una cavidad peritoneal, y la comunicación a los lados le vamos a llamar canal pericardio peritoneal. Estos nombres nos pueden confundir, entonces vamos a darle el nombre según lo que conecte. Y le damos el nombre de la serosa, no de la víscera. ¿A qué me refiero? No se llama canal cardiointestinal, ¿no? Le vamos a dar el nombre pericardio peritoneal, o sea, de la cavidad. Fácil, ¿no? ¿Qué cubre? O perdón, ¿qué comunica el pericardio con el peritoneo? Pues la cavidad pericardio peritoneal, ¿no? Fácil. Entonces estudiamos cuatro cavidades en un inicio. Arriba solo es la pericárdica, abajo solo es la peritoneal. A los lados son canales pericardio-peritoneales. ¿Están a los lados de quién? Del septum transverso. Importante. Acuérdense que estas cavidades están entre los mesodermos laterales. Vean, ahí estaría el esplácnico, o sea, la esplagnopleur, y acá estaría el somático, ¿no? La somatopleura. Nada más para irlo relacionando, pues vean, si yo quiero formar aquí las extremidades, ¿cuál mesodermo va a llegar? Pues el esplácnico no, ahí no tenemos víscera, el somático, ¿no? Nada más para recordar. Ahí tenemos nuestras cavidades primitivas, pericárdica y peritoneal, y dos canales pericardio-peritoneales. Aquí vemos entonces al embrión, esta es una imagen de Moore, lo estamos viendo de lado, una vista sagital. Ahí vemos el corazón, ven, ahí está el tubo cardíaco, septum transverso, aquí está, tubo cardíaco, sí, ahí estarían, ven el sistema arterial, que está por acá, aortas dorsales, ventrales, y ahí está el intestino. Entonces, en esta región es la cavidad pericárdica, ven, ahí está el tubo cardíaco. Acá le vamos a llamar cavidad peritoneal, donde va el resto del intestino. Y los espacios entre ambos que comunican pericardio y peritoneo, que ahí le ponen la flechita, canal, pericardio, peritoneal. Estas imágenes nos van a servir mucho. Presten atención para que podamos entender las relaciones. Entonces vamos a ver aquí al embrión sagital. Primero vamos a entender la imagen, ¿no? Vemos el tubo neural que incluye médula espinal y encéfalo. ¿Qué más vemos? Vean ahí el corazón hasta adelante.
Vean la aorta ventral, la aorta dorsal, está enorme. Vean unos arcos aórticos, ahí está el primero formándose, segundo. Y vemos el intestino, vean ahí está el intestino faríngeo, ahí está creciendo el pulmón, vean la yema o brote respiratorio, divertículo respiratorio. Intestino anterior, ¿sí? Intestino medio, y vean ahí está el septum transverso. Vean que ya está empezando, nos está orientando, ¿no? Contribuye al diafragma, tórax y abdomen, ahí está el hígado. Intestino anterior aquí todavía. Intestino medio con el tallo vitelino. Intestino posterior y hacia la cloaca. Recuerda, ven, ahí está la parte urinaria, el alantoides, ¿sí? Y hacia el proctodeo. Ahora, ya nos orientamos. Vamos a hacer los cortes. Esta es la imagen A, entonces vamos a hacer un corte B. Vean dónde estamos cortando, dónde está la yema respiratoria. Tendríamos esta imagen. ¿Qué observamos? Tubo neural, notocorda, aorta. Ahora vean, aquí está el intestino. Hacia adelante, recordamos de la clase pasada, ¿no? Para formar esófago era SOX2. Para formar pulmón NKX 2.1. Ahí se está formando. Vean que enfrente está el corazón. Nada más para ubicarnos. Aquí estaría el pulmón, enfrente del corazón. Y vean que los separa el mesocardio dorsal. O sea, aquí este espacio sería mi mesocardio dorsal. Ahí está la cavidad pericárdica alrededor del corazón para que no se caiga. Ahora vean a los lados, sobre todo los pulmones, los canales pericardio-peritoneales. Estarían por aquí, a los lados. Ahora, vámonos con la imagen C. Se encuentra ya ese abdomen, estamos abajo del corazón y del septum transverso. Vamos a verlo acá. Entonces, tubo neural, notocorda, aorta, que da el tronco celíaco, vean, para el intestino anterior. Y esta es la parte del estómago. Si se dan cuenta, todavía no, ¿qué? No, gira sus 90 grados, no ha rotado. Por eso el hígado está aquí, no está a la derecha, aún. Aquí, acuérdense, en esta parte el mesenterio mesogastrio tiene dorsal hacia acá y ventral, que habíamos visto en digestivo. Aumento menor, cápsula hepática, ligamento falciforme, ¿no? Ahí está. Aquí pues no va a haber mesocardio, ¿verdad? No hay corazón. ¿Qué vemos a los lados? Los canales pericardio-peritoneales. O ya inicio, perdón, de hecho, de la cavidad peritoneal. Ya estamos iniciando en el peritoneo. Entonces acá arriba eran los canales pericardio-peritoneales. Aquí ya tenemos peritoneo. Vámonos ahora al siguiente corte. Corte D. Este está fácil, ¿no? Vean, estamos cortando a nivel del saco vitelino, que Moore le dice vesícula umbilical. Entonces vean, tubo neural, notocorda, aorta. Ese es el intestino, pues adelante estaría el saco vitelino. Entonces le vamos a decir a este mesenterio dorsal. Cavidad peritoneal a los lados. ¿No? Fácil. Ahora vamos con un corte más abajo, corte E. Vean hasta dónde es, si es intestino posterior. Entonces vamos a verlo acá. Tubo neural, notocorda, aorta. Mesenterio dorsal, intestino posterior. No puede haber mesocardio, no hay corazón. No puede haber canal pericardio peritoneal, estamos hasta abajo. Entonces ya tenemos solo la cavidad peritoneal. Si es lo único que estudiamos hasta aquí. Cavidad pericárdica, que sería en el corte B, con los canales pleuroperitoneales y hacia abajo ya solo la cavidad peritoneal. Entonces, paso 1, a ver, ¿qué debo hacer? Ya se plegó el embrión. Primero, en el tórax debo separar el corazón que quede hacia adelante y los pulmones hacia atrás. O sea, debo separar pericardio de pleura. Paso 2, ya que separé acá arriba, corazón de pulmones, debo separar tórax de abdomen. Entonces debo formar el diafragma. Entonces, para el tema de cavidades, básicamente es aprender cómo formas pericardio y pleura, cómo separas aquí y luego cómo se forma el diafragma. ¿Sí? Esa es la clave de este tema. Entonces empezamos. Paso 1, ¿qué debo separar? Corazón de pulmones. Quiero que vean la imagen primero de Lachman para orientarnos antes de ver el texto. Tubo neural, ven ahí está formando ya la vértebra por los somitas. Ahí estaría la aorta dorsal y ven ahí está el intestino, ese es el esófago. ¿De acuerdo? Estamos en el tórax, como el corte anterior. Aquí está el corazoncito. Y vemos la cavidad pericárdica. Los pulmones ya están creciendo, vean. ¿Qué los está rodeando aquí en rojo el mesodermo? Esplácnico, si se dan cuenta. Y ya en amarillito podríamos decir que es mesodermo somático. Entonces, observen, del mesodermo somático de acá afuera se invaginan, vean unos pliegues. Entonces, invaginación del mesodermo somático. ¿Qué está haciendo? Separándome al pulmón del pericardio. Esta invaginación
está creciendo y se va a fusionar aquí en la línea media. Otra vez, estos pliegues de dónde vienen del mesodermo somático, se invaginan. Y de ese mesodermo somático, estas invaginaciones me separan corazón, o sea, región pericárdica de pleural. Entonces le voy a llamar membrana. Primero son pliegues cuando son pequeños, cuando crecen ya le digo membrana pleuropericárdica. Nuevamente, el embrión tenía cuatro cavidades, cuatro regiones. Una cavidad pericárdica aquí adelante. Abajo una cavidad peritoneal y a los lados dos canales pericardio peritoneales, perdón. Pericardio peritoneales. Ahora, aquí, corte transversal, como el corte B de hace rato, el mesodermo somático se invagina y forma los pliegues o membranas pleuropericárdicos, el nombre lo dice. Me separa pleura, la deja atrás, del pericardio que deja adelante y se deben fusionar en la línea media. Vean, ahí ya se fusionó. Entonces, el pliegue pleuropericárdico o los pliegues forman el pericardio fibroso. Esto lo mencionamos en corazón. Recordamos que el pericardio visceral, seroso, que es mesodermo esplácnico, era el prepicardio. El pericardio fibroso y la capa parietal del seroso, entonces lo forma él, la membrana pleuropericárdica, es la que está hasta afuera. Entonces se invagina, rodea el corazón y forma el pericardio fibroso. Dato importante, cuando hace esto, ahorita vamos a ver qué ocurre por las venas, ¿no? Ahorita lo explicamos. Entonces, cuando hace esto y por el pliegue del corazón, arrastra unas venas, que son las venas cardinales comunes, que ya vimos en sistema venoso. Y esos puntitos negros son unos nervios, que son los nervios frénicos. Entonces, como los arrastra, los deja en relación al corazón. Por eso el nervio frénico tiene inervación sensitiva del pericardio también, ¿no? Por ahí recibe. Entonces, ¿qué se les puede preguntar? ¿Qué separa el corazón de los pulmones? El pliegue pleuropericárdico. ¿Qué forma el pericardio fibroso? Que haya dentro de los pliegues pleuropericárdicos, dato fino, ¿no? Venas cardinales comunes o conductos de Cuvier y nervios frénicos. Entonces vemos esta imagen, que es de otro tema, traumas de cardio. Vamos a explicar un poquito. Ahí está el tubo cardíaco. Lo vamos a doblar. Ahí está. Entonces vean. Acá está el septum transverso, ¿no? Vean el mesodermo somático. Ahí vemos el endocardio, el miocardio y el preepicardio. Y aquí forma el pericardio seroso, ¿no? Y lo está envolviendo. Ahora, o el epicardio. Cuando el corazón se dobla, vean, acuérdense que originalmente estaba así, era un tubo, ¿se acuerdan? Y luego se debía plegar haciendo un asa. Recuerden que la aurícula y el seno venoso que hacían se iban para atrás y subían, o sea, se iban para atrás y subían. Cuando el seno venoso, que aquí hay venas, venas cardinales, cuando el seno venoso sube, esta parte que estaba abajo, sube, el seno venoso arrastra este tejido, arrastra el pliegue pleuropericárdico hacia arriba, vean. Entonces, este pliegue estaba acá abajo. Cuando el corazón se plegó y subió el seno venoso, que aquí estaban las venas cardinales, lo arrastra, lo levanta. Y vean qué está haciendo el pliegue pleuropericárdico que estoy señalando aquí. Me está separando, ven al corazón que está adelante, el tubo cardíaco, y ¿quién se quedó atrás? El pulmón. Entonces aquí se está formando la cavidad pleural y aquí adelante la cavidad pericárdica. Esta región es mi pliegue pleuropericárdico. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué se formó? Por el pliegue del corazón. ¿Qué tiene adentro? Dijimos vena cardinal común y el nervio frénico. Es para que nada más se acuerden de eso. Paso 2, ya separé pulmón de corazón o pulmones de corazón. Paso 2, formo el diafragma. Entonces, el punto principal es este tabique transverso. Ya lo hemos explicado, venía con el corazón de la región cefálica. Recuerdan que giró 180 grados y se acomodó aquí. Ahora, importante, vamos a ver esta imagen. A este nivel, el tubo neural va a seguir creciendo, va a sobrepasar, ¿no? Vean esta parte de la cabeza, ¿no? Se queda adelante. Ahora, a este nivel, antes de que la cabeza crezca, por aquí es la región cervical, específicamente C3, C4 y C5. Cuando gira y se acomoda, los nervios cervicales siguen el trayecto, siguen al septo transverso porque lo inervan. Entonces, cuando ya el diafragma se posiciona, el nervio frénico lo sigue. Por eso,
Aquí esto es algo muy importante, ¿no? Y la explicación. Si nos ponemos a pensar desde la anatomía, nosotros sabemos que el diafragma lo inerva el frénico, que es C3, C4 y C5. Pero si lo pensamos desde la anatomía no tiene sentido. ¿Por qué el diafragma si está hasta abajo recibe inervación de la región cervical? Esto es por la embriología, porque el septum transverso que contribuye a gran parte del diafragma estaba a nivel cervical. Ahí estaban los nervios, el nervio frénico de ahí sale, luego. Cuando gira y se acomoda el septum transverso, los nervios se alargan y lo siguen y adquieren la posición definitiva. Eso explica por qué el diafragma es inervado por C3, C4 y C5, porque el septum o tabique transverso viene de la región cervical, ¿no? Y arrastra el nervio. Y recuerden, está dentro del pliegue pleuropericárdico. Ahora, este septum transverso ya lo vimos, contribuye al estroma del hígado y además contribuirá al diafragma, por eso está en esta situación. Si yo lo veo de frente, este esquema ya lo habíamos explicado, el corazón está arriba, descansa en el septum transverso y decíamos que no cerraba completamente a los lados, dejaba arriba la cavidad pericárdica que ya separé y abajo al peritoneo y en los conductos o canales pericardio-peritoneales. Quiere decir que la parte del medio del diafragma la forma el tabique transverso, pero faltan los lados, no los he cerrado. Entonces, vamos a ver. Revisión anatómica para recordar un poco. Estamos viendo desde abajo una vista inferior del diafragma. Vean, ahí está el esternón, los cartílagos costales, ahí están las vértebras. Partes principales que le estudiamos al diafragma. Pues dos cúpulas, ¿no? Una derecha y una izquierda. Pero vean, tiene un centro tendinoso que se ve como una hoja trirradiada o tendón central, esto de aquí. Y hacia atrás y posterior le vamos a estudiar una porción muscular, vean que está en la periferia. Entonces, un centro tendinoso, tendón central y una porción muscular. Esta va a predominar en la región posterior, hay más músculo atrás. ¿Qué más le estudiamos? Vean, los pilares del diafragma, uno derecho y uno izquierdo que contribuyen a los yatos, ¿no? El yato aórtico y el yato esofágico. Nada más ese recordatorio, porque de aquí vamos a ver cómo se forma cada componente. Si yo una radiografía, esta es una de tórax, una póstero anterior, veo el corazón, la trama vascular, las vértebras, veo la cúpula diafragmática derecha más elevada, recuerden que es por el hígado, cúpula diafragmática izquierda, ¿esto qué sería? Sería la burbuja gástrica, ¿no? Cámara gástrica. Quiero que observen este piquito, este hueco. Este le van a formar los pulmones al crecer, ¿no? Entonces, este hueco se llama receso costo, pues la costilla, diafragmático. O podemos decir costo frénico. Entonces, receso costo diafragmático, costo frénico. Ese es el del lado derecho, es el del lado izquierdo. Normalmente se ven así, oscuros, negros por el aire. Podemos decir que son radiolúcidos, que es el término en radiología. Entonces se ve oscuro. ¿Y eso por qué? Porque hay aire. Cuando esto esté blanco, radiopaco, esté lleno de líquido, nos preocupamos, ¿no? No deberían estar así, siempre deben verse. Estos son los recesos costo diafragmáticos o costofrénicos, estas esquinitas. Muy bien. Ahí está el resumen, pero quiero que veamos las imágenes. ¿Cómo se forma el diafragma? Bueno, para empezar, esta parte de en medio, si se dan cuenta, contiene a la aorta, al esófago y a la cava. Son los yatos. Esta región van a ser los pilares del diafragma. Si recordamos de digestivo, ¿quién forma los pilares del diafragma? El mesoesófago, el mesenterio. ¿Se acuerdan que el esófago lo pierde? El mesenterio del esófago migra y forma los pilares. Entonces, esta parte de aquí mesenterio del esófago forma los pilares del diafragma. Ahora vean, ¿a quién teníamos hasta adelante? Al séptimo tabique transverso. ¿Qué creen que va a formar? El centro tendinoso o tendón central. Es origen del centro tendinoso, tendón central o porción fibrosa, septum transverso. Origen de los pilares del diafragma para los yatos, mesoesófago. Y recordamos que el tabique no cubría todo, había dos defectos, los canales, ¿cómo se llamaban? Pericardio, peritoneales, hay que cerrarlos. Entonces, vean, crece el mesodermo, ¿sí? El mesodermo lateral, sobre todo el somático, crece y lo va a cerrar. Observen, eso que está en azul, crece y cierra el defecto. ¿Sí? Este crecimiento le vamos a llamar pliegue pleuroperitoneal. Entonces, cuidado con el trabalenguas.
El pliegue pleuroperitoneal de mesodermo cierra los conductos pericardio-peritoneales. Ya quedó cerrado. Ahora, ahorita nos falta una última parte. Regresemos. ¿Quién forma el centro tendinoso tendón central o porción fibrosa? Entonces sería el septum transverso, ¿no? Tabique transverso. ¿Quién forma la región posterolateral? O sea, acá atrás, todo esto de músculo acá atrás. Lo va a formar el pliegue pleuroperitoneal de cada lado. ¿Quién forma los pilares del diafragma? El mesenterio del esófago, el mesoesófago. Ahí vamos. Ahora, yo les comentaba que el pulmón crece, se llena de líquido amniótico y forma estos recesos, que ¿cómo se llamaban? Recesos costodiafragmáticos. Entonces lo rompe el diafragma que ya se había formado aquí en la periferia. Entonces, ¿qué hace? Se invagina la pared corporal nuevamente. Ya formé el diafragma. Cuando se forma, los pulmones, por crecimiento, rompen aquí en la periferia, formando los recesos costodiafragmáticos. Como rompen el diafragma, hay que rellenar el defecto. Entonces, vean, la pared corporal, o sea, el mesodermo somático, se invagina nuevamente y rellena el defecto, formando la periferia. Ahora, este diafragma todavía no tiene músculos, esos son mioblastos. Esos migran del mesodermo paraxial, ¿no? O sea, de los somitas. Entonces, regresemos acá. Tendón central, septum transverso. Región posterolateral, pliegues pleuroperitoneales. Pilares, mesenterio del esófago, mesoesófago. Porción periférica, toda la orillita, toda la porción periférica. Invaginación de la pared corporal, o sea, mesodermo somático, formó esta orilla. ¿Y eso por qué es importante? Porque el diafragma en general está inervado por el frénico, eso ya lo sabemos, C3, C4 y C5. Pero esta periferia se formó porque se hundió la pared, se invaginó. ¿Quién inerva la pared torácica? Los nervios intercostales. Entonces, de hecho, el diafragma en la periferia tiene inervación por los intercostales. Por eso es la correlación anatómica. Esto lo explica Moore. Ahí tenemos septum transverso, tendón central. Región posterolateral, pliegue pleuroperitoneal. Hiatos se forman, o bueno, perdón, pilares se forman del mesenterio esofágico. Pared corporal, o sea, mesodermo somático, forma la porción periférica. Ahí lo pone, vean, como reborde muscular. Y de esta manera ya tenemos entonces todas las partes del diafragma. Y ahí vemos, esto también lo pone Moore, vean cómo al crecer el pulmón forman estos huecos, rompen, ¿sí? Ahí está, que es el receso costodiafragmático costofrénico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Aquí en rosita, vean, cuando se rompe tiene que invaginarse, vean, se invagina. Entonces forma la porción periférica del diafragma. Esta recibe inervación por los intercostales, mientras que el resto recibe inervación, vean, igual que el pericardio, por el nervio frénico. Y ahora vamos con las patologías. Entonces, primero, defectos en la línea media, que el embrión no se cierre a la mitad. ¿Recuerdan el pliegue lateromedial? Lo vamos a estudiar por niveles. Si fuera acá arriba, nivel frontal, si ustedes recuerdan de las suturas, hay una sutura metópica o frontal, hay gente que la puede tener abierta. Si bajáramos, tendríamos labio, paladar, hendido. Si bajáramos lo más leve, que de hecho hasta es estático, la barbilla partida. Sí, entonces vean, todos esos son defectos de la línea media. Si bajamos al tórax, pues vamos a tener el corazón de fuera, el esternón quedó en... ¿Se acuerdan que el esternón se formaba de dos bandas esternales? Un tórax hendido. Si es lo suficientemente grande el defecto, se abre y se sale el pericardio. Entonces eso le vamos a llamar una ectopia cordis. Falta de cierre a nivel torácico. Más común en varón, como muchas de las patologías y malformaciones predominan en varón, 2.7 a 1. Y ven, ya desde el inicio, desde el primer trimestre, se puede diagnosticar por ultrasonido. Esto ahorita lo vamos a mencionar. Si se asocia a más defectos abdominales, vamos a tener algo que se llama pentalogía de Cantrell. Pues dependerá la severidad. Ven, aquí, por ejemplo, fue incompatible con la vida, si el producto no pudo llegar a término. Acá sí, pues va a requerir de una cirugía o de múltiples cirugías para poder regresar el corazón a su cavidad. Seguimos bajando, esto ya lo vimos en digestivo. Si llegamos al abdomen tenemos la gastrosquisis. Ahora recuerden
que no es a nivel de la línea media como tal, porque ese sería un onfalocele que está cubierto ahí del cordón, sino que suele ser a la derecha casi siempre, muy raro a la izquierda, ¿no? Entonces, ven, ahí están las vísceras. Es un defecto de cierre de la pared, no se forma el músculo, no cierra a nivel abdominal. Si es muy leve y solo fuera el músculo y la piel está bien, tendremos una hernia umbilical. Y nuevamente, no confundan con onfalocele. Vean esta imagen, ¿esto qué sería? Está cubierto, está dentro del cordón umbilical, cubierto por membranas en la línea media, un onfalocele. Onfalocele, ¿no? Vean, no confundan cuál era la causa del onfalocele, a ver si recuerdan. La falta de retorno de las asas intestinales, ¿no? Semana 10 más o menos, 9 a 10. Vean estas imágenes para ir practicando. Veanla con calma. ¿Qué sería eso que observan ahí? Una gastrosquisis. Vean, ahí está el cordón umbilical, está a la derecha y no está protegido. Y acá, está fácil. Un onfalocele está en la línea media cubierto, ¿no? Y esta no se confundan. Están expuestas las vísceras. Vean, incluso hígado por ahí, parece hígado, intestino. Es un onfalocele, cuidado, porque está en la línea media. Aquí estaba en el cordón umbilical, se rompió. Pero aunque se rompa, no va a ser una gastrosquisis. Acuérdense que es otro mecanismo. Aquí es porque no retornaron las asas. Se rompió, pero sigue siendo un onfalocele roto. No vayan a confundirlo. Entonces, defectos en la línea media, estamos hablando de una gastrosquisis. Si incluimos defectos torácicos como la ectopia cordis, más defectos abdominales como la gastrosquisis, tóraco-abdominal, síndrome tóraco-abdominal, a eso le vamos a llamar pentalogía de Cantrell. Se incluye tórax y abdomen, prácticamente incompatible con la vida, muy mal pronóstico, porque pues, tiene una lesión completa. Entonces vean, defecto cardíaco, acompañado de defecto del pericardio y del esternón. Entonces, vámonos hacia acá. 5 datos. El esternón está abierto, también el pericardio, ¿sí? Entonces, el corazón también sale. Entonces, vamos a tener 3 datos. Defecto esternal, defecto pericárdico y ectopia cordis, van 3. Como no se cerró bien, también el diafragma va a estar abierto, defecto diafragmático. Entonces no va a estar completo y lo ponen en línea punteada. Van 4 datos. Esternón, incompleto, ¿no? Defecto esternal. Defecto pericárdico. Ectopia cordis, defecto diafragmático. Y también salen las vísceras. Puede ser un onfalocele, puede ser una gastrosquisis, puede acompañarse de cualquiera de las dos. Si ustedes se dan cuenta aquí, ahí está el cordón umbilical, es una gastrosquisis, ¿no? Entonces, pentalogía de Cantrell, problema esternal, problema pericárdico, ectopia cordis, problema diafragmático y problema abdominal. Gastrosquisis, principalmente, o onfalocele. A todo lo de tórax más abdomen le vamos a llamar pentalogía de Cantrell. Vean que es tan severa que altera todo el sistema cardiovascular, en el paciente está cianótico, ¿sí? Y es muy mal pronóstico. Prácticamente no hay mucho que hacer. Seguimos bajando. Extrofia vesical, vean, la vejiga queda expuesta. Si ocurren etapas más primitivas antes de la sexta semana o por la sexta, o sea, desde el defecto es embrionario más que fetal, ni siquiera se forma la vejiga. Recordemos que era una cloaca. Lo más severo es una extrofia cloacal, vean. Y esta, en varones, pues vamos a tener una asociación muy importante. Vean, la región del pene está abierta por arriba. Se suele acompañar de un epispadias. Hay 2 alteraciones básicas en el varón, en genital, ¿no? Una dorsal, que sería un epispadias hacia arriba, está abierto, o hacia abajo un hipospadias. Lo más común es el hipospadias. Es raro el epispadias. Si el varón tiene epispadias, está abierta la región dorsal, hay que buscarle defectos en la línea media. Entonces vean, la extrofia vesical, o sea, que salga la vejiga, porque está abierto aquí, se suele acompañar de epispadias. Tampoco cerró la región genital. Resumiendo, alteraciones en la línea media, puede haber metopismo, una sutura metópica y abierta, labio paladar hendido con una fisura facial ahí, ¿no? El más leve, ¿no? La barba o el mentón partido. Vean, fístulas tiroglosas, si recordamos, también puede haber. Ectopia cordis. En el abdomen, gastrosquisis. Si juntamos todo, pentalogía de Cantrell, que quedamos era defecto esternal, defecto pericárdico, ectopia cordis, defecto diafragmático y defecto abdominal. Si bajamos, extrofia vesical o en etapas primitivas, extrofia cloacal y finalmente epispadias. Entonces ya tenemos todos los defectos de la línea media que pueden ocurrir. Entonces cerró mal,
el pliegue lateromedial del embrión. Y finalmente, pues vamos a hablar de las hernias diafragmáticas. No confundir con la hernia yatal. ¿Cuál era la causa de la hernia yatal? Que es de digestivo, una falta de alargamiento del esófago, ¿no? El diafragma estaba bien. En las hernias diafragmáticas, el problema está en el diafragma y son dos: hernia de Bochdalek y hernia de Morgagni, las importantes. Y de ahí la más importante es Bochdalek. La hernia de Bochdalek también se llama posterolateral. Quiero que vean esta imagen del diafragma. Está ahí atrás. Eso ya nos puede orientar qué falla. Vean, el centro tendinoso está bien, o sea, el septo transverso no falla. Falla la región posterolateral. ¿Quién la formaba? Los pliegues pleuroperitoneales. Entonces, la causa de una hernia de Bochdalek, un defecto, una hipoplasia o una apoptosis del pliegue pleuroperitoneal. De las dos hernias es la que más frecuentemente van a ver y predomina en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado derecho suele estar más protegido de defectos y además incluso si se presentan y te das cuenta, porque ¿quién tenemos del lado derecho en el abdomen? El hígado. Es como el hígado cubre el defecto, lo más frecuente es que sea del lado izquierdo. Hernia de Bochdalek por alteración del pliegue pleuroperitoneal. Cuadro clínico va a variar. Básicamente, si hay un agujero ahí, ¿cuál es el problema? Que las vísceras suben. A veces no suben. Esperemos que no, pero nosotros ya postnatal podríamos tener una hernia de Bochdalek y no saberlo. Puede ser asintomática toda la vida, dependerá del tamaño del defecto. O a lo mejor hasta la edad adulta, si casual, se suben las vísceras, se sube el colon transverso por ahí, porque sí pasa. Entonces dependerá el cuadro. Si es muy severo y es en etapas primarias, en el embrión o en el feto temprano, puede haber una hipoplasia pulmonar. ¿Por qué? Porque las vísceras suben y van a comprimir el pulmón, no lo dejan desarrollarse. Entonces, si la hernia, si suben las vísceras en etapas tempranas del desarrollo, una hipoplasia pulmonar, aunque regreses la víscera postnatal tras cirugía, el pulmón ya quedó pequeño, ya no se formó. En cambio, si las vísceras suben, no sé, en el recién nacido, en el adulto, el pulmón ya se formó, solo se comprime. Cuando regreses las vísceras, el pulmón se puede expandir. Por lo mismo, puede haber o no dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo se puede adaptar, el otro pulmón puede compensar. Si es muy severo, va a desviar incluso el mediastino, el pericardio al otro lado. Y va a dar síntomas y signos de una pericarditis, una compresión severa. O puede ser asintomático. Abdomen hundido, decimos en batea, como una bañera. ¿Por qué va a estar hundido? Porque no tiene vísceras, se fueron al tórax. Y por lo mismo, en lugar de los focos pulmonares o cardíacos normales, vas a auscultar la peristalsis, ¿no? Esos ruidos abdominales acá arriba. Entonces vean la imagen, ascienden las vísceras, dependerá la etapa. Si es en un periodo embrionario temprano, pues va a comprimir el pulmón, hipoplasia. Si no, solo está ahí comprimido, se puede expandir. Ven, ahí está subiendo el estómago, el colon. Desvía el mediastino a la derecha, ¿de acuerdo? Hay pacientes que el único dato es que llevan estreñimiento de hace una semana, 2 semanas, son adultos. A veces solo es el estreñimiento porque tienes el colon transverso por acá. El cuerpo se adapta, ¿sí? Entonces eso va a ser importante. El abdomen va a estar hundido en batea. No está bajando de peso, es que se le fueron las vísceras a otro lado. Muy bien. Vemos una radiografía, vean el pacientito, este es pediátrico, ¿de acuerdo? Y vean ahí el gas, el aire. Ahí vemos las vísceras a nivel torácico. ¿Sí? Desplazaron todo hacia arriba y están desviando el mediastino en el pericardio, se está desviando a la derecha. Eso va a generar compresiones y puede poner en riesgo la vida. Es una cirugía inmediata. La otra hernia es la hernia de Morgagni. También se llama paraesternal o ventral. Aunque la ponemos aquí, pues lo más correcto es ponerla a un lado. ¿Por qué? La de Morgagni es lo contrario, predomina en el lado derecho. ¿Por qué? Porque en el tórax del lado izquierdo y adelante el corazón o el pericardio cubre el defecto. Entonces, regresando. Bochdalek, la más frecuente. Posterolateral, del lado izquierdo. Morgagni, ventral o paraesternal, predomina del lado derecho. Bochdalek, la alteración está en el pliegue pleuroperitoneal. Morgagni, el defecto está en el septum transverso. Misma clínica, pero es una hernia. Entonces vean, aquí por ejemplo, esto fue en un adulto que se presentó solo por estreñimiento o por gastritis, creo, o sea, ni siquiera era por datos severos. Le toman la radiografía y se dan cuenta que anda su colon por ahí en la cavidad, ¿no? El lado derecho. Subió por ahí y se fue. Donde está ahí el pericardio, está en su posición hacia la izquierda y del lado derecho ahí está comprimiendo, ven el gas intestinal.
manejo quirúrgico y se debe parchar el defecto, se pone ahí una hernia, perdón, una malla para tapar la hernia. Entonces vean, este es en un paciente pediátrico, este es del libro Gray de anatomía, y observen para ubicarnos, ¿no? Está el hígado, pues esto es abdomen, esto es tórax, estamos viendo la parte derecha del tórax, ¿sí? Acá estaría el esternón, entonces ahí estaría el esternón, ahí está el hígado, vean, ahí está el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho del hígado, por acá abajo estaría el estómago, la vesícula, y esto debería estar cerrado, o sea, aquí al diafragma le falta todo un hueco enorme, ¿no? Le falta la parte de adelante. Entonces vean, predomina del lado derecho, hernia de Morgagni. Este defecto es muy grande, imagínense la malla que debe cubrir todo. Y bueno, con eso terminamos ya este segundo tema, que sería formación de cavidades.